Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su amigo, el hombre de negro. En el primer capítulo o el primer video de su canal, Relatos del Hombre de Negro, donde estaremos contando historias, relatos, leyendas que suceden al día a día a personas como tú y yo. En esta ocasión vamos a contar un relato que es el primer relato de su canal. Un relato titulado La leyenda de la Llorona. Esperemos les guste y esperemos se suscriban a nuestro canal. Esperemos se suscriban al canal de YouTube, al de TikTok y al Facebook, titulados del mismo nombre, Relatos del Hombre de Negro, donde vamos a estar contando historias y leyendas para todos ustedes. Esperemos les gusten. Este relato es uno de los más conocidos a nivel mundial. El relato o la historia, la leyenda de la Llorona. Aquí en México es muy conocida. Mucha gente relata haber tenido algún incidente o haber tenido algún encuentro con el espíritu o con el fantasma, el espectro de la Llorona. Y sobre eso vamos a hablar hoy en este capítulo. También tenemos una historia que se las vamos a relatar. La historia de la Llorona es una historia muy antigua que viene de épocas precolombinas, de la época antes de que llegaran los españoles aquí a México. Y después de eso hay muchas historias, muchos relatos relacionados a lo mismo, donde también comentan historias relacionadas con la Llorona. A ciencia cierta no se sabe cuál es la verdadera historia de la Llorona. Pero pues bueno, aquí vamos a contarles un pequeño relato. Sucedió a algunas personas y es de manera verídica. Es decir, esto no es algo inventado, es algo real que sucedió. Este relato sucedió aquí en el Valle de Mexicali hace alrededor de unos 25, 30 años más o menos. Las personas que le sucedió me lo contaron de manera directa. Es decir, son personas que yo conozco y sé que no están mintiendo, que no me están contando historias o relatos inventados. Todo esto, pues cabe mencionar que sucedió en un entorno donde nadie lo esperaba, nadie pensaba que iba a suceder. Pero bueno, la historia empieza de la siguiente manera. De esto, como ya les comento, hace algunos 25, 30 años más o menos, había unos muchachos aquí en el Valle Mexicali que empezaban en la música, en un grupo norteño. Y empezaron tocando en fiestas, cumpleaños, bautizos, quinceañeras, bodas, en todo evento donde se les solicitaba sus servicios. Entonces, en una ocasión, a estas personas, a estos muchachos, se les solicitan sus servicios en una quinceañera. Era una quinceañera aquí en un ejido, en el Valle Mexicali, donde pues iba a haber un festejo conmemorando a una quinceañera.
Obviamente no vamos a dar nombres, no vamos a dar direcciones, ni vamos a decir algo que comprometa a las personas involucradas en este relato, porque es algo, pues así nos lo pidieron, que fuera de manera anónima. Entonces, por esa razón no damos nombres, apellidos ni direcciones. Pero el asunto es que este relato, como les digo, sucedió aquí en el Valle Mexicali y se suscitaba un evento de una quinceañera. Entonces contrataron a este grupo para tocar ahí en la quinceañera y amenizar el evento. Y pues el evento trascendió, aconteció todo lo que sucede en una fiesta de 15 años, en una fiesta conmemorando los 15 años de una muchacha, ¿va? Entonces pasó la noche, pasaron las horas y pues a finalizar dicha quinceañera, dicho evento, pues el grupo empezó a juntar instrumentos, a juntar todo lo que es su equipo de audio, sonido, para retirarse del evento. Pero cuando terminaron de tocar y empezaron a juntar todo lo que es el equipo, uno de los elementos del grupo se dio cuenta que el camión donde transportaban sus instrumentos estaba ponchado, tenía una llanta ponchada. Y en ese momento pues no era posible ir a buscar dónde arreglar ese desperfecto de la llanta, ¿verdad? Dado a que ya eran más de las 3 de la mañana, pasaban las 3 de la mañana. Entonces, uno de los elementos, que era un muchacho de alrededor de unos 20 años, dijo: ¿por qué no me dan chance de ir a traerme la camioneta pick-up de mi papá para cargar el equipo y llevárnoslo al lugar donde lo guardamos? Y los demás le dijeron: ok, está bien. Y como ese muchacho vivía alrededor de unas 2 o 3 cuadras de distancia de donde era la quinceañera, pues se fue caminando a pie para traer el pick-up que le iba a prestar su papá. Entonces regresó con la camioneta pick-up a la quinceañera, a donde había sido la quinceañera. Y empezaron a subir una parte del equipo a la camioneta pick-up, ya que todo el equipo no cabía completamente en la camioneta, porque el espacio era pues muy reducido y traían algún equipo un poco grande. Entonces subieron una parte y en la camioneta pick-up se fueron tres integrantes de ese grupo musical a dejarlo en la casa del baterista, que era donde generalmente ahí guardaban el equipo del grupo. Y pues ahí fue donde sucedió lo inexplicable, lo tenebroso de este relato. Al llegar a la casa del baterista del grupo, que era un señor ya mayor, por decir algo así, algunos 45, 50 años, pues se bajó, abrió la puerta de su casa, que era en un callejón, más o menos a la pura mitad o al puro centro de la población donde ellos vivían. Y estaba retirado más o menos un medio kilómetro del lugar donde habían tocado. Al llegar a la casa, el señor se bajó, abrió el cerco, el portón, y entre los 3 integrantes del grupo que iban ahí, que era el señor que tocaba la batería, el muchacho que era el acordeonista y el otro muchacho que era el que tocaba el bajo sexto, que eran hermanos ellos dos, pues se dispusieron a bajar el equipo de la camioneta. Arriba se quedó el muchacho que era el bajosextista del grupo, y de ahí les empezó a pasar
a los otros dos, a las otras dos personas, instrumentos y alguna parte del equipo que iban bajando poco a poco. Entonces, arriba del troque o arriba de la camioneta pick-up se quedó ese muchacho y él les estaba pasando mano a mano cada pieza, cada parte del equipo, cada instrumento para irlo bajando, irlo llevando a la bodega. Y las otras dos personas que estaban abajo, que era el acordeonista y el baterista, lo estaban llevando a guardar. Y así transcurrieron algunos minutos que estaban bajando el equipo, cuando de repente los tres se quedaron atónitos al escuchar un terrible lamento desgarrador. Un lamento que les heló la sangre a los tres. Era un lamento que no se puede explicar. Así me lo comentaron ellos. Un lamento de dolor desgarrador que hasta el momento les sigue helando la sangre. Cada que lo recuerdan, sienten aquel escalofrío, aquel terror, como si lo estuvieran viviendo otra vez. Ese lamento, según comentan ellos, lo escucharon que surgió o se empezó a escuchar hacia un lado donde estaba la escuela secundaria de dicho poblado. Asimismo, ahí estaba el parque de ese poblado. Hacia allá lo escucharon, alrededor de unos 200 o 250 metros de distancia. Pero lo más tenebroso de esto fue que el lamento o el grito, ellos escucharon como que poco a poco se venía acercando hacia ellos. Es decir, venía viajando por el viento, por el aire, hacia ellos. Cuando ellos lo escucharon, se quedaron paralizados, no pudieron moverse. El muchacho, que era el acordeonista del grupo, traía en sus manos unas cosas que le había dado el otro muchacho que estaba bajando las cosas de arriba de la camioneta pick-up. Y él comenta que al escuchar ese dicho grito o ese lamento, sintió que se paralizó, no pudo moverse. Y al voltear a ver a sus amigos, a sus compañeros, se dio cuenta que ellos también se quedaron paralizados en ese instante. No pudieron dar un paso más ni moverse. Los tres se quedaron paralizados y no pudieron hablar. Se quedaron inmóviles, mudos. La lengua, la boca, no podía pronunciar una palabra. No reaccionaban. Eso sucedió por unos segundos. No se pudieron mover por unos 5, 6, tal vez 7 segundos. Pero algo aterrador de este relato es que el joven o el muchacho en esa época, ahorita ya es una persona mayor, tal vez alrededor de unos casi 50 años, pero en ese momento era un joven, tal vez de algunos 20, 20 y tantos años. Pero él comenta que en ese momento, cuando escuchó el lamento, intentó voltear hacia arriba para buscar la fuente de ese sonido, de ese lamento, porque él percibió que ese lamento venía por el aire. Era de donde provenía. Trató de voltear
y dice que al voltear hacia arriba logró ver una sombra oscura o una especie de manto, como si fuera una tela que iba volando por el aire, y les pasó precisamente a escasos 2 o 3 metros de sus cabezas, volando por encima de ellos. Él dice que logró verla y era algo oscuro. Iba gritando, el lamento seguía, no se cortaba ni se detenía, y se fue de un extremo a otro de la población donde ellos vivían y se perdió hacia las orillas de esa población donde ya no hay nada, es puro monte, puro campo abierto. Hacia allá se perdió ese lamento, ese grito. Al pasar algunos minutos, 2 o 3 minutos de que se dejó escuchar ese lamento, ellos lograron moverse y pudieron terminar de bajar las cosas que traían en la camioneta pick-up. Se subieron a la camioneta pick-up y se fueron allá donde estaban sus otros compañeros del grupo, esperándolos para subir lo que eran las otras partes del equipo que les faltaban llevar hacia el lugar donde era la bodega donde guardaban las cosas. Pero comentan que en el camino, cuando iban de ese lugar donde oyeron ese lamento hacia donde ellos estuvieron tocando, no podían hablar. Estaban mudos. No podían mover la lengua ni mover la boca. Y así llegaron allá donde se había hecho aquel evento de esa quinceañera y miraron a sus compañeros, les hablaron y empezaron a comentarles pues lo que les había sucedido. Obviamente que sus compañeros pues se burlaron, como es lo clásico de la mayoría de las personas cuando uno les comenta algún evento o algún hecho paranormal o algo así. La mayoría de las personas te tiran a loco, no te creen y se burlan. Pero ellos pues igual llegaron y les comentaron lo que había sucedido. Específicamente el muchacho que logró ver la sombra volando por el aire, que era el acordeonista del grupo, les comentó a los otros 3 compañeros que habían quedado ahí lo que había sucedido. Pero ellos, pues en tono de burla, no le creyeron y le dijeron que estaba loco. Entonces en ese momento sucedió algo que es algo también muy espeluznante y que es algo que, pues, además de haber visto esa sombra oscura que iba volando por los aires y que llevaba ese grito desgarrador, esto también es algo muy aterrador que sucedió ahí en el lugar donde fue el evento, donde ellos estaban tocando. Este muchacho relata que al estarles contando a sus compañeros lo que ellos habían escuchado y lo que él había visto, escuchó una voz que le habló a sus espaldas. Para esto, ellos habían tocado en un lugar donde había varias casas, es decir, era un caserío. Había casas hacia un lado y hacia otro, y en medio había un terreno que era el patio, y ahí fue la quinceañera, ahí fue la fiesta, ahí se llevó a cabo el evento. Entonces este muchacho comenta que hacia uno de los lados, donde estaban las paredes de una casa, que por cierto estaba oscuro, no había mucha luz, él escuchó una voz que le habló y le dijo: «Hey, muchacho,
muchacho. Y él volteó, y al voltear miró a una señora de alrededor de unos 70 o tal vez más años, canosa, que no logró verle la cara porque estaba un poco oscuro, es decir, estaba a media luz. Pero él, al escuchar que le hablaban, le dijo: disculpe señora, ¿me habla a mí? Y la mujer o la señora que estaba ahí sentada, pegada a la pared, le dijo: sí, yo te hablé, muchacho, ven. Entonces este muchacho se acercó y le dijo: disculpe señora, ¿qué se le ofrece? Y la señora le dijo: ¿tú también escuchaste ese grito? Entonces en ese momento el muchacho se quedó paralizado, porque él no pensaba que desde donde ellos escucharon ese grito, lograra escucharse hasta allá donde estaban sus demás compañeros, en donde fue el evento, donde fue la quinceañera, porque era alrededor de un medio kilómetro de distancia. Pero más sin embargo esa señora le dijo: ¿escuchaste ese grito? Y él le dijo: pues sí señora, sí lo escuché. Y la señora le dijo: ¿sabes qué era? ¿O sabes quién era? Él le dijo: no señora, no sé, pero sí me imagino. Y le dijo la señora: ese grito que escuchaste era la Llorona. En ese momento él se quedó, pues otra vez, paralizado. Y volteó hacia donde estaban sus compañeros y les dijo: hey, miren, la señora sí logró escuchar lo mismo que yo escuché, pero tardó un lapso de 1 o 2 segundos en voltear y decirles a sus compañeros. Y cuando regresó la mirada hacia la pared donde esa señora estaba sentada en una silla o en un banco, esa señora ya no estaba. ¿Y cómo es posible que haya desaparecido en 1 o 2 segundos? Esa es otra parte de lo inexplicable de este relato. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar o qué sería lo que sucedió ahí? ¿Esa señora también era un fantasma? ¿También era un espíritu que se apareció ahí? Pues tal vez no lo sabremos, porque todo esto es un misterio. Las cosas inexplicables nadie puede darles una explicación a ciencia cierta, porque simplemente no la hay. Pero el relato así sucedió, así nos lo contaron de viva voz. Personas, gente que conocemos personalmente y aún viven, aún existen. Y no podemos demeritar ni podemos tampoco decir que nos están contando mentiras, porque sabemos que lo paranormal, lo inexplicable y lo insólito existe, aunque no lo podemos explicar. Y tal vez mucha gente no lo cree, pero esas cosas existen, esas cosas son cosas que le suceden a gente que las vive, y no podemos decir que nos están contando mentiras, ni tampoco podemos desmentirlos ni decir que son falsas. Simplemente son cosas que suceden, y pues eso es algo de lo inexplicable del mundo paranormal. Y ahí quedó la historia, mis amigos. Esa historia, a ciencia cierta, no se sabe si sea la Llorona o no, porque es algo, como les digo, inexplicable. Es algo que pues nadie puede dar algo o decir algo que sea 100% verídico, 100% comprobable, porque ahí no existe nada que pueda uno comprobar. Simplemente
Es el sentido común lo que uno usa, pues para poder comprender o tratar de comprender y entender estas cosas. Y así quedó ahí ese relato que tal vez está relacionado con La Llorona, tal vez sí, tal vez no, pero así fue y así nos lo contaron. Esperemos les haya gustado. Soy su amigo El Hombre de Negro. Esperemos y sigan nuestro canal de YouTube titulado del mismo nombre, Relatos del Hombre de Negro, en Facebook, también en TikTok. Y estaremos subiendo más historias, todo relacionado con lo inexplicable, con lo paranormal, con lo insólito. Y esperemos si les guste. Probablemente más adelante vayamos cambiando un poco el sistema que ahorita vamos a empezar de los relatos. Ya dependiendo cómo la gente se vaya suscribiendo, si tenemos más suscriptores, más seguidores en Facebook, en YouTube, en TikTok, probablemente más adelante vamos a hacer una sección donde ustedes mismos nos puedan ir llamando, donde ustedes mismos puedan irnos relatando de viva voz y en vivo sus relatos. Ahorita por lo pronto vamos a estar subiendo los relatos de manera pregrabada y los vamos a ir subiendo al YouTube, al Facebook y al TikTok. Pero como les digo, como se vaya comportando los suscriptores, tal vez más adelante hagamos una sección donde ustedes mismos nos van a ir relatando historias y sus vivencias, lo que les ha sucedido. Ahorita por lo pronto va a ser así. Voy a recibir sus historias, sus relatos en el correo electrónico y en el WhatsApp, donde me las van a poder mandar ya sea en audio o ya sea escritas. Pero ahí vamos a estar esperando que ustedes nos manden sus historias para irlas comentando aquí en este programa, en este canal de YouTube, Facebook y TikTok. Para todos ustedes, esperemos si les guste, esperemos si les haya gustado, pues este es su primer programa de este canal, que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes, las personas que les gusta todo lo relacionado con lo paranormal, lo inexplicable y lo insólito. Y es para ustedes. Entonces, pues no nos queda más que despedirnos y decirles hasta la próxima. Se despide su amigo, El Hombre de Negro.